Vamos al capítulo 17 del libro de Hechos para continuar con nuestra serie de Hechos. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Dice así: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este es Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. El título de la enseñanza de hoy es El triunfo del reino de Jesucristo. El triunfo del reino de Jesucristo. El triunfo del reino de Jesucristo. Como creo que la mayoría sabe, una de las noticias de esta semana fue, de los días pasados, fue la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, y hubo una polémica. Muchas personas cristianas de todas partes del mundo, de toda clase social, se molestaron, o nos molestamos todos los cristianos, por una escena que imitaba la cena del Señor, pero de manera grotesca y blasfema. Aunque después ellos aclararon que no era la cena del Señor con sus discípulos lo que ellos imitaron, sino la fiesta de los dioses griegos, que era otro famoso cuadro de otro pintor. Pero otra acción a resaltar aquí es que, no sé si pudieron ver, pero hasta personas que no eran cristianas hicieron comentarios supuestamente a favor del cristianismo. Por ejemplo,
Una persona muy famosa dijo así: a menos que haya más valentía para defender lo que es justo y correcto, el cristianismo perecerá. Estaba alentando a los cristianos a salir, protestar y luchar. Otro dijo: si los cristianos no luchan, serán destruidos sin piedad. Eso dijo otra persona famosa. Si los cristianos no luchan, serán destruidos sin piedad. Ahora, ¿será verdad eso? ¿Será verdad que las autoridades de este mundo tienen el poder para desaparecer la iglesia del Señor si nosotros no luchamos? Si no protestamos, si no salimos a la calle a cerrarlas y todo esto. O algo parecido. Bueno, la Biblia dice que nosotros nos compara con soldados, ¿no es así? Que tenemos un capitán, que es Cristo. Tenemos un rey, precisamente, como dijeron en forma de calumnia, pero en realidad, de que hay otro rey que es Jesús. Tenemos otro rey. Pero la pregunta es, ¿cómo nos defendemos nosotros los cristianos? ¿Cómo nos defendemos? Porque es verdad que siempre la iglesia del Señor ha recibido ataques, persecución, todos lo sabemos. ¿Cómo entonces nosotros nos defendemos? ¿Cómo nos defendemos? ¿Qué acción precisamente nuestro rey Jesús, nuestro capitán, nuestro rey Jesús nos ha ordenado hacer para sobreponernos a los ataques de los opositores del evangelio? ¿Qué acción debemos hacer? Bueno, como hemos visto hasta ahora, la acción que debemos hacer es la predicación del evangelio. Es así. La predicación del evangelio de Cristo. La predicación del evangelio de Cristo es el contraataque de la iglesia de Cristo. Con la predicación del evangelio nosotros ganamos batallas, victorias, terreno. No tenemos, la iglesia del Señor, nosotros no tenemos mejor arma, mejor recurso que la predicación del evangelio. No sé si se enteraron, pero también escuché la noticia que después de que muchos salieron a protestar sobre este cuadro o esta escena, dice que unos cristianos franceses precisamente se reunieron en un lugar, en una esquina, para protestar. ¿Pero cuál fue su protesta? Comenzaron a cantar himnos. Y me recordó a lo que el apóstol Pablo recientemente había hecho con Silas en la cárcel, que después de haber sido perseguidos y metidos en la cárcel más oscura, ¿qué hicieron? Cantaron. Y eso es lo que hacemos nosotros los cristianos cuando nos persiguen. Cantamos. Nos reunimos para para cantar, después de la persecución, nos reunimos para cantar y para predicar el evangelio. Así como respondemos nosotros a nuestros opositores. Alguien dijo que cuando el apóstol Pablo llegaba a una ciudad y buscaba hospedaje, no preguntaba por los hoteles, sino por las cárceles. Y de Filipos, después de estar allí, les rogaron, como terminamos la porción pasada, el domingo pasado, les rogaron que salieran. Casi siempre se veían en la necesidad de salir del lugar por la persecución. Pero como hemos visto hasta ahora, desde Hechos capítulo 2, como hemos visto hasta ahora, se mueven de un lugar a otro los cristianos. Pablo y ahora sus compañeros se mueven de un lugar a otro buscando sobreponerse victoriosos a los ataques de los opositores del reino de Jesucristo, como les es ordenado por su rey
que es predicando su maravilloso evangelio. Así es. Y entonces, por eso dice el versículo 1 del capítulo 17, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y tenemos que recordar otra vez que el mandato es claro para la iglesia, para los discípulos del Señor de todos los tiempos. El mandato es claro. Y muchas veces nos desenfocamos. Nosotros, la iglesia del Señor, nos hemos desenfocado muchas veces, precisamente por estar en competencias con el mundo que no fuimos llamados a competir, y por estar en pelea con el mundo que no fuimos llamados a pelear. Ni Pablo, ni sus compañeros, ni Bernabé, ni sus compañeros les pasó por su mente, bueno, vamos a contratar unos abogados para defender nuestros derechos y vamos a competir para ser diputados y crear leyes a favor del cristianismo para que el evangelio prospere y Panamá para Cristo. No. Eso no era la misión, eso no era el mandato. La misión es: vayan, prediquen y hagan discípulos. Esa es la misión. Esa es la manera, ese es el método, esa es la defensa y la ofensiva de la iglesia para el avance del reino de Dios. La defensa y la ofensiva. Una nueva oportunidad, entonces, es un llamado irresistible a la obra. Pasaron por Anfípolis, Apolonia, pasaron por ahí sin predicar. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque no había una sinagoga. La sinagoga de esa región estaba en Tesalónica. Tesalónica tenía en ese entonces el principal puerto marítimo de Macedonia, más grande y principal puerto marítimo de Macedonia. Por esto, dicen los comentaristas que esta ciudad, Tesalónica, era la más importante de Macedonia. Podemos imaginarnos entonces que había mucho y variado comercio, mucha gente en movimiento. Era un lugar estratégico para que el evangelio llegara más rápido a todas partes. Por eso más adelante, el apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, le dice en el capítulo 1, versículo 8, porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. Entonces, por esa misma razón, la sinagoga aquí era una sinagoga importante e influyente en la sociedad. Y una señal de esto es que, como leímos hace un momento, estos judíos fueron a perseguir, porque tenían el poder, la autoridad, fueron a perseguir a Pablo y sus compañeros hasta Berea. Versículos 2 y 3 entonces. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Nuestro recurso o el medio empleado para producir la fe en Cristo son los mismos o es el mismo que entonces. Nosotros también abrimos las Escrituras, explicamos las Escrituras, porque es nuestro libro de autoridad. Es el deber de cada uno de nosotros como testigos del Señor. Cuando enseñemos los designios de Dios, enseñarlos desde las Escrituras. Como Pablo, como los discípulos hacían, explicando y presentando evidencia. Nada de yo pienso que, o yo me imagino que, es que yo siento que, es que yo soñé que. Fíjense que Pablo en la sinagoga no pasaba al frente a contar sus testimonios de cómo Jesús se le apareció. No hacía eso. Él abría con ellos las Escrituras, las explicaba y daba evidencia acerca de quién era Jesús y por qué Jesús era el Cristo y el Hijo de Dios.
No sé por qué creemos que es más sorprendente contar un sueño o una visión que explicar las Escrituras. Es más poderoso explicar las Escrituras que contar un sueño o una visión que tengamos. Y este es el modelo de nuestra predicación también. Otra vez, todos los testigos de Cristo debemos, todos nosotros, usted y yo, todos los testigos de Cristo debemos mostrar al Cristo de las Escrituras, no el Cristo de mi criterio, mi opinión, mi sueño, mi experiencia. Cristo y su cruz, ese debe ser todo nuestro tema. Pablo le recordó, entonces, con toda capacidad, dirección del Espíritu Santo, que el Mesías debía nacer en un tiempo determinado del linaje de Judá, en lugar predicho de antemano, que debía morir y ser sepultado, que debía resucitar de entre los muertos. Luego, con la igual capacidad y dirigido, lleno del Espíritu Santo, les demostró de manera clara y perfecta que Jesús había cumplido todos estos requisitos y que por lo tanto debía ser Él, Jesús, necesariamente el Hijo unigénito de Dios y la verdadera e incomparable esperanza eterna prometida a todos los pueblos. ¿Qué sucedió? Versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Fíjense, aunque Lucas dice que fueron 3 sábados, 3 semanas, que Pablo estuvo discutiendo con ellos, explicándoles, argumentando con ellos en la sinagoga, el entendimiento de la mayoría de los judíos allí seguía oscurecido. Y rechazaban todo argumento de Pablo, aun si veían como razonables sus argumentos. Pero aún así, el poder del Espíritu Santo acompañó la palabra predicada y la fe vino entonces a algunos. Y algunos judíos y muchos griegos, dice, creyeron que Jesús de Nazaret era el verdadero Cristo y que lo que el apóstol predicaba acerca de él era la verdad. E hicieron entonces confesión de ellos. Pública, se unieron a ellos, a Pablo, a Silas. Pocos judíos, dice, pero muchos griegos ahí en Tesalónica. Inclusive también se resalta la conversión de mujeres importantes de la ciudad. Así es como entonces el Rey Jesús, nuestro Rey, gana terreno. Va ganando terreno, batalla a batalla. Cada corazón ganado por Cristo, debemos recordar, es garantía del triunfo final de su reino. Pero los judíos, versículo 5, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados a la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, llenos de envidia. Llenos de envidia. Como ustedes saben, hermanos, y ya hemos dicho aquí, los efectos de la predicación del Evangelio, que según la soberanía de Dios hace una de 2 acciones a los que oyen este Evangelio. ¿Cuáles son? O derrite sus corazones y los conduce a la fe en Él, o los incita a una enemistad más firme contra Cristo y contra su iglesia. La pregunta que le hago a usted es, ¿qué efecto ha producido el Evangelio en usted? ¿Cuál de los 2? ¿Ha derretido su corazón para conducir su fe a Cristo? ¿O ha incitado una enemistad más firme contra Cristo y su iglesia? Estaban llenos de envidias. ¿Qué los había llenado a ellos de envidia? Bueno, que les habían quitado miembros de la sinagoga. Entonces recurrieron a la violencia física. Cuando no se puede, en contra de los argumentos sensatos, cuando no se puede contra la verdad, se recurre entonces a la fuerza física y a la violencia.
Hoy día, inclusive, sigue siendo así. ¿Qué hacen para los opositores de la iglesia y de Cristo salirse con la suya? Bueno, crear leyes, involucrar a las autoridades, crear leyes para castigar a todos los que predicamos los mandamientos de Dios. No me gusta tu Jesús, no me gusta tu Mesías, así que si no dejas de hablar de él, ahí hay leyes para castigarte. Los enemigos de la cruz de Cristo no conocen otro método que este. Desde el principio fue así. Desde el principio fue así. ¿No fue acaso que por la misma envidia Caín mató a su hermano? En vez de obedecer a Dios, Caín prefirió matar a Abel. Dándose cuenta que Abel tenía la razón, Caín lo mató. Fue así, es así y será así en este mundo caído. Versículo 6, siguiendo con la persecución, al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. La palabra trastornado aquí tiene el sentido de alborotar. Alborotar. Algunas traducciones o versiones bíblicas dicen han traído problemas, han creado problemas. Trastornar, alborotar. Ya los evangelistas tenían fama de alborotar. Y es verdad, tenemos que reconocer desde un punto de vista positivo, bueno, para nosotros que hemos creído que, como decimos, que el evangelio nos vuela la cabeza. ¿Cómo que ya no tomas cerveza? Si todo el mundo toma cerveza. En estos días vi un video, no sé si lo han visto, donde alguien mencionó, una persona mencionó el orden de Dios, ¿no? Para la familia, esta persona dijo, ustedes conocen el orden, ¿no? Esta persona dijo en el video: Dios, cónyuge, o esposo, esposa, hijos, iglesia. Dios, esposo, hijos, iglesia. ¿Saben qué sucedió en los comentarios? Se creó un alboroto. Eso pasó. Un alboroto. ¿Cómo es posible que primero sea el esposo que los hijos? Dice. Eso no es posible. Primero son los hijos. Nosotros predicamos la cruz de Cristo, que es sabiduría de Dios, pero para el mundo, ¿qué es? Una locura. Para el mundo es una locura que nosotros perdamos nuestras vidas para ganarlas en Cristo. Eso es una locura. Para ellos es una locura que para ser fuertes tenemos que ser débiles. Para ellos es una locura que por temerle a Dios corramos a Él a reposar en sus brazos. Para ellos es una locura que debemos dar para recibir. Es una locura para ellos que ser el último, que ser el último es ser el primero. Para ellos les es una locura que si sufrimos por Cristo, reinaremos con Cristo. Y podemos seguir. Usted y yo, hermanos, hermanas, tenemos suficiente palabra para alborotar el mundo. Armar alborotos en este mundo. Por supuesto que los opositores de Cristo y su iglesia quedan alborotados
Porque las personas se están convirtiendo del pecado a la santidad, de la esclavitud de Satanás, al servir al Dios vivo, dejando sus ídolos y poniendo su fe en Cristo Jesús por toda la eternidad. Versículo 7 dice, continúa diciendo, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Cualquier persona sabía cómo crearle problemas a otra persona con el gobierno. Acusar a alguien de conspirar contra el César era una de las peores acusaciones que alguien podía recibir. Si alguien quería hacer callar o intimidar a una persona, debía acusarlo de conspirar contra el César. Esa era la mejor táctica. Muy seguramente es verdad que el apóstol Pablo y los demás, inclusive ya lo hemos leído, que ellos enseñaban y predicaban que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también es seguro que estos judíos habían torcido y manipulado las palabras de los evangelistas. La misma acusación, la misma calumnia, fuera de contexto, le hicieron al propio Señor Jesús. Ya los apóstoles, como les decía hace unos momentos, en sus exposiciones anteriores de las Escrituras, habían demostrado que Jesús es ese descendiente del rey David prometido por Dios para reinar por siempre. Ya lo habían prometido, ya lo habían expuesto, predicado y enseñado. Es más, y que su resurrección era la evidencia de que era el Hijo de Dios y lo había hecho ser merecedor de todo poder dado sobre toda la tierra. Él era y es el rey por derecho. Claro, debido a sus perfecciones, a sus perfectas calificaciones para la posición real. Si el conocimiento, la ternura, el poder, si la majestad, si la condescendencia, si la dignidad y la humildad, si la sabiduría, si la riqueza, si el linaje real y las grandes virtudes personales pueden mostrar la calificación para reinar, entonces Jesús tiene tal calificación sin límites. Nadie más llena características para ser rey como Él, solo Jesús. Los patriarcas esperaban su venida, los profetas anunciaron alegremente su venida, reyes, poetas escribieron sobre Él. Así que sí, hay otro rey, hay otro rey. Y hay de nosotros, hay del mundo, hay de todos nosotros, sí, si no lo hay. Las personas, hermanos, hermanas, a nuestro alrededor necesitan escuchar de nosotros, que prediquemos que hay otro rey. Este rey, Jesús, es el príncipe de paz. Por eso su reino no es como los reinos que conocemos de este mundo. Él no gobernará sobre nadie. Él no gobierna ni gobernará sobre nadie que no quiera que Él sea su rey. Su justicia será perfecta, es perfecta y eterna. Como dice Isaías 9, 6, 7, porque un niño nos es dado, hablando precisamente del Mesías, de Cristo, de Jesús. Y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y también lo confirma en Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces del cielo que decían: el rey del mundo ha venido a hacer el reino de
El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Versículos 8 y 9. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Los judíos, como podemos ver, involucraron a las multitudes, involucraron a las autoridades como estrategia para amedrentar a los evangelistas. La envidia y el orgullo no les permitía mantener la paciencia mientras veían a sus compatriotas aceptar el evangelio del Rey Jesucristo. Si la intención de ellos hubiera sido derrocar al imperio frente a las oficinas de los gobernantes, las autoridades lo sabían, por eso lo soltaron. Los opositores de la iglesia se valdrán de calumnia, se valdrán de la calumnia y la mentira para intentar destruir la iglesia de Cristo. Así ha sucedido, sucede y así sucederá. Precisamente estas dos prácticas de calumniar y mentir son la obra maestra de Satanás. Lastimosamente, la mentira es el recurso que trae la prosperidad, el bienestar y la paz en este mundo. Y aunque lo soltaron, los opositores de la iglesia de Cristo no se rinden, como Satanás, que después de tentar al Señor en el desierto lo dejó por un tiempo. Así también con la iglesia del Señor, como vamos a ver ahora en Berea. Entonces, ¿qué hicieron los evangelistas? ¿Qué hicieron? Demandaron en la Corte Suprema por violación a la libertad religiosa. Cerraron las calles como protesta. ¿Qué hicieron? Versículo 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas, Berea, los cuales llegaron y fueron a las sinagogas de los judíos. ¿Qué fueron a hacer a la sinagoga de Berea? ¿Qué fueron a hacer allá? A predicar de otro rey, Jesús. Otra vez, así es como la iglesia de Cristo no se queda callada bajo los abusos, predicando el evangelio de Cristo. Tesalónica era una ciudad grande, como mencioné, grande y poderosa. Berea no. Según los comentaristas, Berea era un pequeño pueblo. Los habitantes de Tesalónica vivían, podemos imaginarnos, en medio de los avances tecnológicos. Los habitantes de Berea eran más simples en su estilo de vida. Pero el contraste aquí es totalmente ventajoso para los bereanos, para los judíos bereanos. Porque en este contexto simple y calmado, se les da la oportunidad a estos judíos bereanos de sentarse, tomar su tiempo para escuchar, analizar, corroborar. Es por eso que Lucas dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Recordemos que de vez en cuando Lucas nos recuerda que es Dios quien nos guía a predicar el evangelio, y si alguien se convierte es solo porque Él, Jesús, el Espíritu Santo, ya tiene el terreno preparado para la conversión, para la cosecha. Así como aprendimos con el etíope, ¿se acuerdan? O con Cornelio también. Porque no es que haya personas, ni había en aquellos hombres judíos en Berea, o que les era naturalmente a ellos una disposición para atender y considerar el evangelio. No, porque hay una necesidad natural más bien en las mentes de todos los
seres humanos de ir en contra del mensaje de Dios, del Evangelio de Cristo. Para todos nosotros, en nuestro estado natural es locura, tontería. No estamos dispuestos, no tenemos una mente noble para escuchar y convencernos. Todo se debe a la gracia de Dios otorgada a nosotros, que también les fue otorgada a ellos en ese momento. Aquí podemos darnos cuenta entonces del poder del Señor, de este Señor Rey, Jesús, que nos ordena ir, porque cuando llegamos ya Él tiene dominado los corazones de las personas. La palabra noble significa ilustres, o nos recuerda, o es sinónimo de ilustres o honorables. Recordemos otra vez, hermanos, que Tesalónica era más importante que Berea en el sentido de que era una gran ciudad. Así que los judíos de Tesalónica allí eran hombres considerados importantes, honorables. Pero aquí se dice que los judíos de Berea también eran, o más bien, eran más honorables. ¿Por qué? Si era solamente un pueblo, Berea. ¿Por qué eran honorables o más nobles? Se refiere, aquí en este contexto, la palabra se usa para denotar una cualidad de mente y corazón. ¿A qué se refiere entonces? A que tenían una disposición a oír lo que tenían que decir los evangelistas, sin principalmente contradecir ni blasfemar, y a examinar con paciencia y franqueza lo que los evangelistas estaban explicando. En el reino de Jesús, los honorables son aquellos que Él hace que tengan una disposición hacia el evangelio. Nunca seremos tan honorables como cuando sometemos nuestros juicios a los juicios del Rey Jesús. En Juan 12:26, Jesús dijo: si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Versículo 12 dice: por eso muchos de ellos creyeron, hablando de los judíos. Los judíos en Berea eran más nobles que los judíos en Tesalónica. Recuerden que por ser judíos, ellos conocían las escrituras. Y por eso se resalta que la estudiaban día a día allí. Por eso muchos de ellos creyeron. Así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. No hay persecución que detenga la salvación de los escogidos de Dios. No hay amenaza, no hay plan, no hay oposición que detenga que el reino de Cristo siga avanzando. No necesitamos misiles, ni bombas, ni escopetas, ametralladoras, cerrar calles, destruir nada. El evangelio de Cristo es más poderoso, es más que suficiente. El apóstol Pablo, precisamente, recordarán las palabras que él dice, porque nuestras armas de nuestra contienda no son carnales. ¿Se acuerdan que dice eso? Las armas con que luchamos nosotros no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? ¿Qué fortalezas? Sigue diciendo ahí, bueno, estoy leyendo 2 Corintios 10, 4 y 5. 2 Corintios 10, 4 y 5. ¿Qué fortalezas? Dice, destruyendo
especulaciones, razonamientos altivos en contra de la voluntad de Dios. Esas fortalezas. Poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Nuestras armas no son carnales. Sí tenemos armas y sí destruimos fortalezas. ¿Pero qué fortalezas? Especulaciones, ideologías, razonamientos contra la voluntad del Señor Jesús. Así es nuestra lucha. Así es nuestra lucha. Estos razonamientos, estas especulaciones, estas ideologías, todos son silenciados, confundidos, destruidos por la predicación de la palabra. Así es nuestra lucha. Predicando el Evangelio, predicando la palabra para destruir, confundir estos razonamientos, ideas, filosofías que están en contra de Dios. ¿Se dan cuenta? No se nos ha mandado a pelear tú a tú con Satanás. Se nos ha mandado a predicar la palabra para destruir fortalezas, estas fortalezas. Con la palabra del Señor, que esta palabra, este evangelio que es considerado como locura y debilidad de Dios, pero es más sabio y más fuerte que los hombres, y por la cual la sabiduría de los sabios es destruida y el entendimiento de los gobernantes es reducido a nada. Entonces, así como nuestras almas, toda alma iluminada confiará en Él, hermanos y hermanas, recibirá y abrazará todas sus verdades y doctrinas con fe y amor, mirará solo a Él para vida y salvación, como nosotros un día miramos al Señor Jesús, cuando alguien nos predicó a nosotros, porque estas almas serán tomadas por la gracia de Dios como las nuestras, y toda su fortaleza, razonamientos y pensamientos elevados serán demolidos por el poder del Evangelio de Cristo. Sin embargo, no en contra de su voluntad, sino que se someterán alegre y voluntariamente a todos sus mandamientos y ordenanzas para ser súbdita voluntaria a Cristo y someterse alegremente al cetro de su reino. Esa es nuestra misión. Versículo 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar las multitudes. Vinieron también allí para seguir con sus intentos de ponerle un alto a los evangelistas, a la obra del Señor, y alborotaron al pueblo. Lo alborotaron y lo encendieron contra los predicadores del Evangelio, como si tuvieran la misión del príncipe de las tinieblas de ir de un lugar a otro para oponerse al Evangelio, como la tenemos nosotros de ir a un lugar a otro para predicarlo. Ellos no descansarán, la iglesia tampoco. Démonos cuenta, hermanos, hermanas, cuán continuos son los agentes de Satanás en su oposición al Evangelio de Cristo y a la salvación de las personas. Este es un ejemplo de la enemistad que hay desde el principio entre la simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer. Pero, otra vez, ¿cuál fue la respuesta de Pablo y sus compañeros? ¿Contra demandar en los tribunales? No. ¿Cuál fue? Seguir discipulando y seguir evangelizando. Versículo 14 y 15. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Muy probablemente para seguir discipulando a los nuevos convertidos.
Era necesario que Silas y Timoteo se quedaran allí. Era un trabajo en conjunto. Pablo lanzaba las semillas y Silas y Timoteo regaban las semillas y cuidaban de su crecimiento. Era mucho más prudente para el crecimiento del evangelio que Pablo saliera de allí y fuera a otro lugar. Los que conducían a Pablo, siglo XV, lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. Al tratar de extinguir este fuego divino que Cristo ya había encendido, no hicieron más que propagarlo más lejos y más rápido. Aún no se dan cuenta que el método que ellos usan para frenar el avance del reino, Dios lo usa para expandir su reino. Y es por eso que nosotros no podemos dudar, sino confiar en que la iglesia del Señor no será destruida por ninguna autoridad, ninguna organización humana. Nunca, nunca. Él es más poderoso, Él es más sabio. Hermano, hermana, no sé cuál sea su tristeza hoy. No sé cuál sea su aflicción hoy. No sé cuál sea su dolor hoy. No sé cuál sea, pero sé que tiene una, porque todos tenemos una. Y aparecen. Pero aún allí, usted y yo seguimos teniendo el favor especial de Dios sobre nosotros. Y por eso, entonces, yo le invito a que haga esta oración. Aquí donde estoy, Señor, en cama, postrado, postrada, casi sin fuerzas, mientras los hermanos oran por mí, envíame a alguien para predicar el evangelio y seguir alborotando el reino de las tinieblas. Hermanos y hermanas, si hay algo que puede darnos gozo en medio del dolor, es que Dios nos continúe tomando en cuenta para cumplir sus propósitos eternos. Oremos. Señor, te damos las gracias por exhortarnos una vez más por medio de tu palabra, por recordarnos, Señor, tus verdades, tus promesas, tu poder, tu sabiduría sobre los gobernantes de este mundo. Nada pueden contra ti, Señor. Nada podrán contra tu iglesia, contra tu pueblo. Ayúdanos a nosotros a seguir con la misión que nos han dado y a no desviarnos. A confiar en tu palabra, a confiar en el poder del evangelio, a confiar en la predicación del evangelio, que es poderoso para salvar. Y en medio, Señor, otra vez de nuestras aflicciones, tristezas y dolores, que tu gozo, Señor, se apodere de nuestro corazón y que nos uses para seguir tus propósitos eternos, Dios. Cuán privilegio, Señor, de nosotros, por tu gracia que nos llamaste, Señor, para servirte, no importa nuestro contexto. Gracias, Dios. Amén. Seguimos entonces adorando a nuestro Dios, ahora por medio de
este acto, Cena del Señor. La Cena del Señor que vamos a celebrar es una fiesta de recuerdo, de comunión y de esperanza. Venimos recordando que nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente la ley hasta la muerte en la cruz. Debido al pacto eterno de gracia de Dios, somos aceptados. Nunca seremos abandonados. Venimos a participar de este mismo Cristo que ha prometido estar siempre con nosotros. Cristo es el verdadero pan que nos alimenta y la vid en la que debemos vivir si queremos dar frutos. El Espíritu Santo nos une en un solo cuerpo y en comunión con todos los santos. Venimos con la esperanza de creer que tan seguro como que comemos este pan y bebemos esta copa, seremos resucitados de entre los muertos a la vida eterna. Así que recibimos ahora su gracia en el amor de Cristo. Nos ponemos de pie y entonces todos juntos hacemos esta oración. Todos juntos, dice: Señor, tú que absuelves a todos aquellos que verdaderamente se arrepienten y sinceramente creen tu santo evangelio, te suplicamos que nos hagas partícipes de tu mesa, de la grandeza de tus misericordias que recibimos en tu Hijo nuestro Señor, para que en lo que hemos sido débiles podamos ahora ser fuertes, donde hemos sido desalentados podamos ser esperanzados, donde hemos fallado podamos ahora ser victoriosos, donde hemos dado lugar a pecados que nos acosan podamos ahora encontrar perdón. Tú que nos redimiste por la ofrenda del cuerpo de Jesús, y permite que Él sea el alimento y la bebida de nuestras almas. Esperamos tus benignas promesas y obra en nosotros de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta es la mesa del Señor, hermanos, vengan, participemos de ella mientras cantamos Pan, tú eres, oh Señor. Amor
Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 11, 23. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos. Continúa diciendo: de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Bebamos. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, oh Padre misericordioso, que Jesús instituyó este sacramento y nos mandó a continuarlo hasta su segunda venida. Dios, te glorificamos porque te dignas alimentarnos con comida para fortalecer nuestra fe. Oh Cristo, tu muerte proclamamos, tu resurrección confesamos, tu venida esperamos. Gloria sea a ti. Amén.